Vamos a comenzar nuestra tertulia. Pedro Los Santos, buenos días. Buenos días. Pepe Ruiz, Jesús Muy Arroyo, buenos buenos días. días. Enrique Nieto. Con ellos vamos a abordar una actualidad que pasa. Hay un dato hoy también que viene en Cartagena, pero venía el otro día del nudo de Espinardo. Los días que perdemos los murcianos. Pedro, tú que conoces muy bien todo ese tema de las infraestructuras, las carreteras, los atascos, ¿no? 2 días y medio de nuestra vida cada año. Perdemos los murcianos que tenemos que pasar por el nudo de Espinardo a determinadas horas. Hoy se habla también del tráfico de los cartageneros, 2 días al año, si acumulamos todos los retrasos. Y esto, a ver si abren el arco, así los es, arcos. lo que tenemos estos, ya desde hace años y que va a seguir, porque bueno, ahora el arco norte, precisamente creo que hoy se abren las plicas para de ese primer tramo, ya conocer la empresa que va a ejecutar ese primer tramo de poco más de 8 kilómetros. Pero bueno, nos hablan de 5 años para hacer esas obras. 5 años que para quizás hacer el arco sean norte. 7 o 8, sí, el proyecto viene con 54 meses de periodo para hacer las obras, que quizás se incremente, pero bueno, sabemos cómo andamos de presupuestos sin aprobar, pero ese primer tramo no nos va a hacer nada. Bueno, necesitamos también ese segundo tramo y es lo que esperemos que se licite, pero vamos, yo veo que antes de 10 años o por ahí no vamos a tener, con lo cual si eso va a retraer aproximadamente unos 30.000 vehículos que se estima que puede soportar ese arco norte, estamos ahora en 125.000, pero si no hacemos la prognosis de tráfico, de aumento de tráfico en torno al 1,5, 1,6, 1,7 a lo largo del año, de aquí a 10, 15 años, cuando podamos tener con suerte ese tramo, nos vamos a encontrar que ya por ese aumento de tráfico vamos a tener en el nudo de Espinardo el mismo tráfico que tenemos hoy en día, con lo cual pues habrá que inventarse pues otras acciones, como puede ser pues el tranvía, que algún partido político aquí habla pues de Murcia a Molina, que podía evitar pues mucho tráfico que también se mete en el nudo de Espinardo, en fin, que ¿Por dónde va esa carretera? ¿Por dónde va esa carretera? Bueno, esa carretera va por Detrás del encima de lo que es campo- Nueva Condomina, o sea, sale detrás desde del el campo de nudo, fútbol, podemos ¿no? decir, de Cabezo de Torre, desde Santomera hasta lo que es, digamos, Molina de Segura. Ese es el primer tramo que sale, que ha salido en licitación y hoy posiblemente se adjudica, y luego está el segundo tramo, que de momento no sabemos nada, que es el que iría de Molina hacia Alcantarilla, que realmente es el tramo que ya completaría el eje para los que vengan, podemos decir, de Cataluña o de País Valenciano en dirección a Andalucía. Es realmente el tramo importante, además el arco norte es sin duda mucho más importante que el tramo que se va a inaugurar ahora para el puente de San José, el arco noroeste, que bueno, que yo creo que no elimina, además con los cálculos hechos, más del 10-12% del tráfico, y lo único que va a afectar, y si va a venir bien, va a ser para la campaña de Semana Santa y de verano, del tráfico que venga de Madrid en dirección Hacia Andalucía, ¿no? hacia Y Andalucía, tiene que ser así, hacia tiene 90, que hacia ser- el Mar Menor. No se vamos. puede, al Tiene Mar que Menor ser también ese enlaza tiempo, por ahí, ¿no? no se puede acortar ese tiempo, tiene que ese tiempo que van a tardar. Bueno, Enrique, si hay billetes, claro, por supuesto. En principio ya ha salido con 54 meses en el pliego, con lo cual la empresa que se queda adjudicada tiene 54 meses, estamos hablando de 4 años y medio, para hacer 8 ejecutar las obras. kilómetros. Otra cosa es que en un momento determinado... Para 8 kilómetros. Para 8 kilómetros. Sí que es verdad que es un Es tramo que asombroso. lleva 13 estructuras, pero en el mismo proyecto venía 54 meses, 4 años y medio, desde que se empiecen las obras. Jesús, Vamos a ver cuándo se vamos empiezan. despacio. Eso se llama una empresa china y en 6 Una meses te lo ha semana hecho. tienes hecho. Yo lo que, independientemente del arco norte, y eso estaba pensando en el plan de movilidad de aquí de Murcia, que las bicis nos están colapsando. O sea, Las bicis y tanta los bici patines. por el carril bici nos está colapsando. Veo más carril bici que bicis. Ya sabía que lo decías en el sentido contrario. Bueno, sí. O sea, yo vivo cerca de Avenida Miguel Indurain, 2 pedazos de carriles anulados por cada lado para las bicis. No veo bicis, eso sí, todo el mundo pasea a su perro por el carril bici. Quiero decir, no sé, y toda la reconversión que se hizo en el centro de Murcia sí que ha generado un atasco y una dificultad en la movilidad para todos los que nos movemos con coche importante. El arco norte no sé si tiene solución antes de 8 años, lo otro podría tener algún tipo de solución antes. Hay un Y carril- puedo hay un decir carril que muy se va a curioso. eliminar algún carril bici. El plan de movilidad Es está que no para hay- eliminar algunos de los carriles bici Claro, que se hicieron en sí, su momento. en y que concreto está en la visto avenida que- Miguel Indurain, que ya efectivamente. Claro, es que suprimirlos. no hay uso, Que no se ha está hecho. por los 2 lados de la carretera y por un solo carril podrían ir en los 2 sentidos las bicicletas perfectamente. Pero es triste, ¿eh? Es triste que en una ciudad como Murcia, totalmente llana,
ideal para las bicicletas. No haya manera de que la gente suelte los coches. Es increíble que nos hayamos acostumbrado de tal manera que tú ves Mira, el otro día fui a la zona del Virgen de la Risaca, del hospital, a las 7 de la tarde, por ahí serían 7:30. Pasó ese nuevo autobús, un Trambibús, que me parece una cosa francamente bien inventada, porque quitan tráfico de allí y tal. Sí, está teniendo bastante éxito además, ¿eh? Sí, bueno, pues a las 7:30 de la tarde pasó y no iba absolutamente nadie. Entonces, quizás, creo que están hasta las 11 de la noche, quizás mientras que se mantienen las clases de la escuela la Facultad de Medicina, Facultad de de Salud, Medicina, bueno, todo lo que es el complejo de salud. todo lo de sí. salud, iba a decir escuela de enfermería, Sí. bueno, todo lo de salud, pues ahí eso tiene éxito, pero desde luego a esas horas iba vacío. El arraigo de la gente de Murcia y de sus pedanías a coger los coches es tremendo, hasta tal punto que, por ejemplo, el autobús de La Arboleja pasa, bien es verdad que pasa cada hora, creo, y tal. Que no hay servicio. Cada hora lo y coge por la nadie. mañana solo. Que no hay ningún ¿Va? servicio ¿Cómo? de... Y por Sí, la sí, mañana por la solo. Y por las mañanas solo. No va nadie, a veces una señora, porque todo el mundo... El servicio que se presta es malísimo, porque un autobús que pasa cada hora no da ningún servicio. Pero lo cierto es que los coches en Murcia es la locura. O sea, todo el mundo se mueve en coche. Sí, pero y con las reformas que hicieron en la Gran Vía en sentido único, más todavía. Los atascos son permanentes, pero permanentes, ¿eh? Y yo creo que hay más contaminación ahora, no sé lo que dirán los aparatos que miden, pero solamente el estar los coches permanentemente en la Gran Vía tiene que contaminar más. Yo cogí el otro día el coche y me fui hasta del Raal a Murcia. Llevé el coche al taller, que tengo un taller, y me vine del Raal a Murcia, 25 minutos. Y la verdad que iba casi vacío también. Era las 10. Autobús. 10, sí, un autobús. La 10 única- y algo. Hablando de las infraestructuras, Pedro, tú que conoces muy bien toda esa zona, yo la única obra de infraestructura viaria que he visto con proyección de futuro y pensada no para allá, sino para un futuro a muchos años, es la variante de Málaga. Todo lo Sí, que hombre, pasa, claro. lo que une la zona de Torremolinos con la zona de lo que es la carretera hacia Almería, esa variante que se hizo con 4 y 5 carriles, que es fantástica, tiene una sensación de Hizo con amplitud. 4 cuando llegas ahí, el máximo, diciendo el que máximo, Joaquín, el máximo que permite la norma, que se pensó incluso en 5, y como tú dices, vamos, porque el trasiego por Málaga, lo has comentado, no solamente está Torremolinos, es que todo el tráfico que viene desde Marbella, de Fuengirola, desde Estepona, o sea, tiene un tráfico inmenso y nunca se verá el aeropuerto que está en la parte norte y nunca se verá, digamos, un problema grande de tráfico ahí en esa variante, ¿no? Son unos Málaga. cuantos kilómetros ahí. De Aquí, unos bueno, el carriles. problema es que la Ronda Norte, pues en el Pero- momento se hizo muy cerquita, digamos, del entorno de la ciudad, y hay mucha gente, también es cierto, que coge, pues, o sea, sale por una, vamos a imaginarnos, por la zona de los Maristas y luego se mete otra vez por Ronda Norte, o sea, que lo ocupan, digamos, muchos vehículos que están haciendo un trasiego en la misma ciudad, digamos, de Murcia. No está como debería de estar exclusivamente para el tráfico, digamos, interprovincial, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, pues hace que la situación, pues, Se congestione. sea peor. Casi a todas horas del día. Sobre todo crea un aire nefasto para respirarlo. O sea, como sabéis, la contaminación de los medios de los coches y autobuses y tal ponen a Murcia en unos niveles de contaminación, que todos lo sabéis, por encima de lo aceptable la mayor parte de los días del año. Sobre problema todo, que hay además, es que cuando hay viene esos la calima y se aparcamientos- juntan las dos cosas, se pone una cosa muy No, que complicada. hay esos aparcamientos disuasorios, pero claro, resulta que, claro, tú vas a aparcar allí, pero luego tienes que perder el tiempo también, y lo ideal sería el del malecón. Pero el del El- malecón, no, pero el el malecón malecón a las 8:30 que ya acabe no, alguien ya ya no- allí. Sí, no se a puede, las no se 8:30 puede. ya no hay sitio. No hay sitio. Como es natural, porque es un sitio que está muy bien pensado, Sí, está muy sí, sí, cerca sí. de sitios de trabajo, y entonces muchísimos empleados que vienen en coche dejan allí su coche y se van. Pero lo que pasa es que no es capaz de cubrir las necesidades de ninguna de las maneras, que eso a las 8:30 está
completamente colapsado. No, como comenta, yo fui el otro día a un acto a Molinos de Río, y lo tenía a las 9 de la mañana y llegué a las 8:20, 8:30 y no había sitio. O sea, tuve que irme al parking de la Glorieta y luego irme andando. No, el tema de los aparcamientos disuasorios es fundamental. Faltan aparcamientos disuasorios y luego desde esos aparcamientos disuasorios tener unas líneas de bus que te metan al centro. Que autobuses pequeñitos que sean muy continuos. Efectivamente, y que te metan al centro de la del que ciudad, hay de la única forma. en Juan Carlos I, Juan de Borbón, hay uno que está muy cerquita de la parada del tranvía. Y entonces ya te conecta. Y otro que están construyendo al lado de Hacienda también, ¿no? Bueno, los aparcamientos de grandes centros comerciales, como el que tenemos en Zaraiche y tal, hay mucha gente que dice, hombre, pero si esta gente no está dentro del centro comercial, que aparca ahí y luego se coge el tranvía, como comenta Joaquín, para meterse a Murcia. Bueno, ¿qué hacíais un 23F hace 45 años? Jesús, creo que... Yo estaría jugando con el chupete y poco más. El chupete. Lo digo porque se van a desclasificar hoy, lo va a aprobar el Consejo de Ministros, los documentos, y hay quien ha empezado ya, que si Juan Carlos, que si esto, que si el general Armada. Fue un día Armada. bastante especial para mí porque estaba de jefe de estudios de un instituto con muchísimos alumnos, el Politécnico de Cartagena. Entonces decidimos que fuese clase por clase a sacar a los alumnos a que se fueran a su casa, cuando nos llegaron las noticias. Entonces fui entrando a cada clase, hablaba con el profesor, le decía lo que había pasado, me dirigía a los alumnos, oye, tenéis que volver a casa, alguno tiene problemas, tiene que llamar a su padre porque ha quedado que lo va a recoger, etcétera. Y fue una tarde tremenda. Y una tarde con una anécdota final que creo que es importante. Cuando ya habíamos terminado el director y yo con los alumnos y todo el mundo se había ido, nos sentamos un momento ahí en el despacho y de pronto apareció un profesor que todos conocíamos, mayor, entró al despacho del director y se sentó en una silla, hola, y se sentó en una silla. Y entonces el director le dijo, ¿quieres algo? Y dice, no, es que me han llamado por teléfono y me han dicho que esté aquí en este despacho porque me van a llamar. Y, bueno, ¿pero quién te va a llamar? No, es que te van a llamar, me van a llamar y es importante que yo esté aquí y tal. Para tomar la dirección del centro. Claro, algo así, para recibir instrucciones. Como éramos 45 años más jóvenes, nos fuimos hacia él y le dijimos, o te vas o te hinchamos a hostias. Y sí, eso fue el ambiente. Pero la verdad es que la vuelta en Cartagena, la vuelta del instituto a casa, todo en silencio, y al pasar por la calle que me llevaba a mi casa, oí el ruido de los tanques que estaban saliendo de Tentegorra, porque no llegaron, a la mitad se volvieron, pero llegaron a salir y se oía mucho el ruido. Yo vivía en una paralela a la Alameda de San Antón y oímos el ruido. En Cartagena fue tremendamente pavoroso. En Murcia no fue tanto, ¿eh? Sí, estábamos... Sí, pero ¿qué pensáis de los documentos que pueden revelar? Porque pues nada, puede haber mucho interés. Mañana se ya conocerán, ¿no? Se conocerán ya. Puede haber cosas interesantes, ¿no? como exactamente como el comportamiento de Rey, que hasta en principio lo hemos tenido como un comportamiento excelente de parar el golpe de Estado. Pero bueno, parece ser que alguien comenta y dice, bueno, vamos a ver si vemos esas llamadas con Milán del Bosch, con Armada, y si es verdad que realmente lo paró, en un momento determinado dijo, mira, es que ya he dicho esto en televisión y no he tenido más remedio, ¿no? O sea, yo creo que pueden ser interesantes. Bien, es verdad que también, como dice el Partido Popular, pues ahora salen como quizá como una especie de cortina de humo, pero yo creo que a todos nos interesa, a todos somos, de alguna forma, nos gusta pues saber qué ha pasado y pues, bueno, yo creo que puede ser muy interesante. Y luego yo también pues comentar que a mí me pilló en Madrid, estudiando en Ingeniería de Caminos, tenía yo 21 años en ese momento. Y además yo viví el día con una tranquilidad importante y es más, recuerdo, y tengo en mi retina, irme andando desde un colegio mayor, que estaba yo, el Colegio Mayor José Antonio, al lado del Arco del Triunfo, del Ministerio del Aire, primero entrando a la ciudad universitaria, y me fui por la tarde-noche ya andando por la Gran Vía hacia el Congreso de los Diputados, porque el famoso José María García, que os sonará, el típico butanito, hacía un programa especial allí y estuve hasta en la puerta del Congreso de los Diputados y bueno, había pues policía y demás, pero bueno, no hubo tanques, yo por lo menos no los vi en la ciudad de Madrid, fue por relativamente pues un día pues tranquilo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Yo estoy muy contento porque
por fin se atienden las reclamaciones de la ciudadanía y todas las manifestaciones, todo el clamor popular porque esto se desclasifique han sido importantísimas. La presión de los medios de comunicación porque esto se desclasifique ha sido increíble y entre todos hemos obligado a que desclasifiquen los documentos y me parece muy importante hay que tener mucho cuidado con la ironía en la radio, porque a veces no... Me parece muy importante que teniendo los problemas que tenemos se desclasifiquen. Entonces, evidentemente hay un tacticismo bestial de este hombre que es un mago de dar cambios de tercio y hacernos enfocar el discurso hacia donde él quiere. Y una vez dicho eso, estoy absolutamente de acuerdo, pero desde una mirada... voy a hacer una metáfora o una analogía con el deporte. Cuando ha habido un error, cuando ha habido un suceso, hay que analizarlo para mejorarlo y mirar al futuro y que no se vuelva a repetir y aprender de ese error y que sea constructivo. No como una utilización de pim pam pum entre nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, me parece interesante que haya un análisis lo más serio posible, con la mayor información posible, para analizar el suceso, ver quién ha estado implicado, quién no. Evidentemente hay sospechas sobre Juan Carlos I, sobre Felipe González. También parece que tienen, por ahí van los tiros de que lo quieren hacer aquí y ahora. Pero no creo que sea lo relevante en estos momentos, sinceramente. Lo relevante es desclasificar, por ejemplo, qué pasó en el apagón, que todavía no sabemos qué pasó con el apagón. Vamos a desclasificar también esa materia. Se va a cumplir un año. Hace un año, 27 de abril. Por eso no hace falta que transcurran otros 45 años. Bueno, y lo de los 45 años porque así está en la ley, ¿no? Hasta los 45, pues no porque hay un proyecto ya de ley, ¿no?, de modificación de esa ley. De desclasificación de los secretos oficiales. Desclasificación de secretos oficiales, efectivamente. Lo mismo que ha hecho Trump, ¿no? Ahora va a sacar también el tema de los ovnis, ¿no? O de si los extraterrestres están entre nosotros o no. Bueno, pues tiene la importancia que tiene. En nuestra historia nos enteraremos, pero haya pasado una cosa o haya pasado otra, da igual. Yo creo... Da exactamente igual pasados 45 años. Bueno, pero... Es el morbo también, ¿no?, de saber qué pasó. La historia está ahí y la historia debe conocerse. Ah, bueno, por supuesto. Yo creo que no faltaba más. Quiero decir, en cuanto a lo que dice Jesús, el momento, pues a lo mejor, no sé si habrán elegido este momento por alguna razón especial, pero lo que sí sé es que me alegro. Yo quiero saber lo que pasó exactamente y quién estaba pringado y quién no, y qué reacciones hubo. ¿Qué reacciones hubo? Si esas reacciones fueron tardías o no, eso es lo importante. No. Por ejemplo, eso igual que hemos visto ahora, no sé si habéis visto, han hecho una película para televisión, o sea, una serie sobre el 23F, ¿no la habéis visto? Crónicas de un instante se llama, sobre el libro de Cercas. Adolfo Suárez. Está muy bien hecho, y creo que es muy fiel a lo que ocurrió. Entonces, da gusto, por lo menos para los que lo vivimos ya de adultos, no como tú, Jesús, que eras una criatura, pero los que lo vivimos de adulto, yo quiero saber exactamente si me engañaron, porque nosotros nos quedamos, cuando salió el rey y dijo que no podía respaldar aquello y que aquello estaba mal, y ahí se acabó el golpe, pues fue un descanso tremendo. Y si no sabíamos qué iba a pasar. Claro, para nosotros fue como la luz que después de la oscuridad, ¿no? El terrible tarde que pasamos con ese peso sobre nosotros. De pronto, fíjate que los que estábamos dirigiendo los institutos nos quedamos movilizados. Cartagena quedó movilizada por el capitán general de Valencia, por Milán del Bosch, que hizo dio una orden de movilización. Entonces tuvimos que mirar qué nos correspondía. Al director me parece que iba a ser comandante, el jefe de estudios capitán o teniente, no me acuerdo, pero teníamos hasta unas estrellas que ponernos. Todo eso, con 4 hijos allí dando vueltas por nuestra casa, todo eso fue una presión tremenda. Yo me alegro muchísimo de que si ahora se va a saber la verdad de quién estuvo y tal, me alegro muchísimo de saberlo. Que sí, que bien. Porque fue un golpe tremendo. Fue escéptico también en torno a que esos documentos tampoco van a
arrojar mucha más luz de la que ya se sabe, ¿no? En torno Que ya nos empiezan a decir que no todos los documentos se van a desclasificar, sino que va a haber algunos que no van a ver la luz, por lo pronto. Entonces ya están sembrando dudas, o estamos sembrando dudas de si aquello es real o no, lo que se nos va a presentar. Se tiene que conocer, lo que pasa es que siempre vamos a conocer una información parcial. Si tienes dudas sobre si nos han engañado, por supuesto que nos han engañado, siempre seguro. Siempre hay unos manejos porque no somos suficientemente adultos para contarnos la verdad tal cual y que la podamos asumir como sociedad. En cualquier caso, sí que a mí me gustaría que la información que saquemos la saquemos de forma constructiva para poner los mecanismos, para hacer las lecturas de que esa situación no se vuelva a dar. Quiero decir, que ahora esto nos sirva para denostar la transición. Evidentemente no fue buena, está agotada, pero en su momento cumplió con lo que tenía que cumplir, que es sacarnos, hacer esa transición desde la dictadura a la democracia. No fue perfecta, de hecho necesita muchísimos retoques porque se ha quedado un poco vieja, y me gustaría que lo que saliese no se utilice ahora, no porque sería muy triste que también lo utilizáramos como arma arrojadiza en vez de como una información para aprender. Que eso es lo que va a pasar. Porque como contamos, quizás no se va a pasar. Hay que pensar que en esa época ni había WhatsApp, ni había correo electrónico, ni había ni Coldo y Ábalos que grababan llamadas, o sea que no había el componente técnico que hay hoy por hoy, con lo cual yo creo que efectivamente poco de nuevo vamos a conocer quizá. Miedo para hablar por teléfono, por ejemplo. Sí, sentí. Yo cogí el teléfono para llamar a un amigo a las 11 de la noche y dije, ¿puedo decir lo que estoy diciendo? Estaba, o sea, por lo menos yo no sé en Murcia, pero en la ciudad de Cartagena, con aquello de estar tan militarizada y tal, aquello, y con Milán del Bosch y todo aquello realmente nos impactó. Aquí en Murcia no pasó nada. Los hechos hubo gente que se escondió, y hubo gente que efectivamente... Los hechos en el País Vasco y en Navarra, en el País Vasco hubo determinados políticos que tuvieron que cruzar el Bidasoa en una barca por la noche, la separación de la frontera entre Irún y Francia. Otros en Navarra que tuvieron que dejar a sus hijos al cargo de familias, de amigos, y salir hacia lo que se conoce como la Muga, ¿no? Hacia el monte que separa Navarra de Francia, y pasar la noche en Francia esperando los acontecimientos. Hubo gente que realmente vivió se escondieron hasta 349 diputados, se escondieron, uno debajo de eso no podía esconderse en otro sitio, pero hubo gente, yo llamé a un socialista muy amigo y le dije, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, nos vamos a una finca del campo de Cartagena y tal. Sí, a esperar acontecimientos. Amigos también tenía de comisiones obreras en aquel tiempo que estaban en la antigua organización sindical también, ¿no? Como delegados sindicales. Y yo recuerdo que, no voy a decir nombres, pero me comentaron luego posteriormente que se habían escondido, que se habían ido a la huerta, pues en medio de la huerta, por ahí, por esas casas que tenían de amigos, etcétera, a esconderse. Yo, como era funcionario en aquel momento, pues la verdad es que tampoco, lo único que nos dijeron, oye, nada, tranquilo, no pasa nada, aquí todo el mundo quieto, y ya está, sin más, no nos transmitieron ninguna orden especial, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis de la nueva estrategia del PP y de Vox, que dicen, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo? Dice, vamos a tutelar las negociaciones en cada territorio, en fin, que van a mandar lo que hay que hacer en cada territorio desde Génova y desde la calle Bambú, y se van a poner de acuerdo Abascal y Núñez Feijóo, ¿no? Hay un marco ahí de negociación. Yo anoche, Joaquín, me leí todo el decálogo, me lo cogí que ha escrito Feijóo, y pensaba sinceramente que estaba leyendo el programa de Vox. O sea, porque yo creo que ya se ha dado cuenta de alguna forma Feijóo, y yo creo que ya era hora de que evidentemente poco podía rascar con ese centralismo que quizás sería evidentemente lo ideal en nuestro país, de acercarse un poco a ese voto de centro y quitarle esos votos de centro al PSOE, y se ha dado cuenta que el PSOE, los votos que se iban del PSOE, lo que es que se iban a Vox directamente, se iban pocos al PP. Entonces, podemos leer tranquilamente temas como el cambio climático, como la ilegalidad de la inmigración. O sea, yo pensaba que me estaba leyendo, como digo, el programa de Vox, del cual quizás el 90% de los votantes del PP
estamos de acuerdo, y si no votábamos a Vox y votábamos al PP era quizás pues, por un poco, digamos, de miedo, por esa actitud de Vox. Yo creo que era totalmente necesario porque además lo está diciendo la ciudadanía, o sea, lo que quiere pues es un acuerdo PP-Vox, y un acuerdo que se puede lograr pues perfectamente con eso, pues aproximadamente 200 escaños que se darían ahora en unas elecciones nacionales. Por otra parte, eso que ha planteado ahora mismo Feijóo, pues yo creo que pone un poco en encrucijada a Vox respecto a lo que van a ser las elecciones ahora en Castilla y León y luego las andaluzas y por supuesto las generales. Yo sigo pensando que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere entrar en los gobiernos hasta que llegue esas elecciones nacionales, donde sí estoy convencido que Abascal quiere ser vicepresidente del gobierno, y que de alguna forma quizá asuma pues bueno la situación que está en Valencia, y que bueno pues dé pues los votos al PP para gobernar. Vamos a ver, porque esas elecciones sería pasar el modelo valenciano a Extremadura, pasar el voto valenciano, Aragón, de alguna forma pues bueno apoyar, pero no estando dentro. Pero sí. claro, hay unas elecciones ahora en Castilla y León que yo creo que nos van a dar pues un termómetro de si realmente lo de Aragón y lo de Extremadura pues va o no va, porque bueno, ayer yo leía una encuesta de Sigma 2 para el mundo, y Sigma 2 yo creo que es una empresa que suele hacer unas encuestas pues bastante certeras, y hablaba que Vox se estancaba de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que Vox va a sopesar pues esas elecciones, va a tratar de aguantar esas elecciones de Castilla y León y ver cómo le sale la jugada para ver si entra o no entra en los gobiernos. Pero bueno, me parece no obstante un paso adelante muy interesante de Feijóo, teniendo en cuenta que bueno, lo que dijo en el mismo último congreso de que quería gobernar solo, claro, pues cualquiera quiere gobernar con una mayoría absoluta, pero eso yo creo que ya ha visto que es inviable y que evidentemente pues tiene que plantear pues otras situaciones. Luego me parece yo creo que un paso adelante. Pedro, la fórmula que él trabaja es si yo tengo una mayoría suficiente, no decir absoluta, por supuesto, ¿no? Una mayoría suficiente por encima del resto de las formaciones, como que le dice a vos, bueno, yo tengo derecho a gobernar en solitario. Tú me apoyas fuera, bueno, pero yo gobierno ya, en solitario, ¿no? Pero en ese decálogo ya hablaba ya de proporcionalidad. También. Uno de los puntos hablaba de que, bueno, que había que entendía la proporcionalidad. Con lo cual eso conlleva de decir, bueno, tendrás 3 o 4 asientos en el Consejo de Ministros o en alguna cosa. Es la primera vez que ha hablado de proporcionalidad y viene en ese decálogo. ¿Qué os parece? Pues a mí personalmente yo siento una cierta pena, no sé, ese Partido Popular liberal, cercano, cubriendo un abanico político que iba desde el centro hasta la derecha, incluso hasta derecha bastante derecha, quiero decir, bastante extrema. Yo creo que ese era el gran mérito del Partido Popular, fue su capacidad para acoger en su seno a un abanico de personas de centro derecha muy, muy amplio. Los que estamos aquí mayores habéis conocido a gente dentro del Partido Popular netamente franquista, metida en eso, y a gente absolutamente liberal de centro europeo. Entonces, ese mérito que tuvo el Partido Popular de recoger todos esos votos y a todas esas personas e incluso meterlas en listas y que defendieran sus ideas dentro de las instituciones. Eso me parece que es el gran mérito, el mérito histórico del Partido Popular. Entonces, que porque están viendo el panorama, es verdad que hay una ultraderechización de la masa votante, que entonces no quieren perder ese tranvía, no quieren quedarse en ese paréntesis que suponía lo que yo acabo de decir. Y entonces se quieren acercar a Vox. Desde mi punto de vista, es un error. Es un error porque yo creo que la gente siempre va a votar. Cuando quiera esa derechización, va a votar a Vox antes que al PP. Yo no creo que el PP se acerque tanto en ideología a Vox sea bueno para el PP.
Yo creo que eso lo que hace es desviar a la gente. O sea, la gente que quiera ideas de Vox va a votar a Vox y no al PP. Desde mi punto de vista... A ver, Enrique, pero es que eso ha pasado lo mismo, está pasando con el PP lo mismo que ha pasado con el PSOE. El PSOE no podía mandar solo, porque no podía mandar solo, ¿y qué es lo que se ha liado? Pues con los comunistas, con los separatistas, etcétera, etcétera, que están en el gobierno. Y PP sabía, o sabe, que si no se alía con otra fuerza que está a su derecha, lo mismo que ha pasado con el PSOE o a otras fuerzas que están a su izquierda, no tiene posibilidad ninguna. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Es decir, hemos pasado pues una etapa histórica y ha tenido su recorrido y ha sido estupendo, pero lo estamos dando cuenta a nivel mundial que eso está cambiando. ¿Será por Trump, será por Milei, será por la otra? No lo sé por qué será, pero lo que es cierto es que hay un cambio de tendencia. Y ese cambio de tendencia, o te subes al carro o te vas al ostracismo, que es lo que va a pasar con el PP si no se alía con Vox. Lo mismo que pasa con el PSOE. O se alía con la ultraizquierda o no va a ningún sitio. Perdona, y el bipartidismo se ha acabado, así de claro. Solamente un inciso. Desde el principio, el PSOE ha tenido a su izquierda una serie de partidos. Claro. Desde el principio, lo hemos visto como algo natural. El PP no ha tenido a su derecha nunca ningún partido hasta llegar a Vox. ¿Y por qué no puede tenerlo ahora? La situación es completamente distinta. El PSOE siempre ha tenido que estar funcionando con la gente de la izquierda, que tenía la izquierda, que tenía un montón, como sabéis vosotros. 14, no los que tiene ahora, sino todos los que tenía antes. Y siempre ha tenido capacidad de manejo, allí han funcionado. Y la derecha no utiliza eso nunca. Pero nunca. Nunca. Entonces, a la derecha lo que pasa es que le ha salido ahora Vox, y entonces tiene que... ¿Y por qué le ha salido Vox a la derecha? Porque el PP precisamente se ha ido escorando hacia la izquierda. ¿Tú crees? Sí, de acuerdo con lo que piensa una mayoría de votantes. Por eso no. ¿Tú crees que sí, se ha ido escorando a la izquierda y por eso ha surgido otro. ¿De verdad que crees, Pepe, que el PP se ha ido a la izquierda? Si no, desde la época de Mariano Rajoy, de Soraya, empezó a perder ese voto más de la derecha. Claro, no era el PP primitivo, que con figuras como Herrero de Miñón, o sea, como en su momento cuando era liberales, todo lo que tú quieras, pero... Y con un matiz muy conservador. Entonces fue cuando empezó a escorarse un poco al centro, pensando que podía rascar votos de ese centro, ¿no? Sí. Luego la aparición de Ciudadanos, lo otro eso hizo. Se da cuenta que no. Yo creo que la alianza es una alianza natural, inteligente políticamente, no les queda otra. Lo tenían que haber hecho antes si se hubieran ahorrado seguramente esta legislatura. Quiero decir, porque la otra vez empezaron a enzarzarse entre ellos en lugar de tener objetivo común. Y creo que es lo más inteligente y natural que pueden hacer, que es aliarse. Y además me parece mucho más honesto que decir nunca jamás voy a pactar, meteré a Podemos en el nunca jamás dormiré tranquilo si Pablo Iglesias entra en el gobierno y al día siguiente es vicepresidente. Entonces me parece mucho más honesto, señores, este es nuestro programa, esto es nuestra intención, nos vamos a poner de acuerdo, quien quiere, pues aquí está. Me parece lógico, inteligente y mucho más honesto. ¿Por qué ha salido Vox? Yo estoy de acuerdo con PP. Vox ha salido porque PP no ha cumplido con las expectativas que esperaba el votante de derechas. Claro, y para el votante de derechas, claro, no para el votante de izquierdas, para el votante de derechas, PP es demasiado de izquierdas. Y además ha gestionado mal, es corrupto, igual que el PSOE, quiero decir, me refiero, es el bipartidismo del que está mucha gente cansada. Entonces llega alguien nuevo donde todavía no tiene mancha, la tendrá en cuanto llegue. Escucha, ya se les empieza a ver el plumero, evidentemente, pero todavía no tiene mancha en la gestión de. Entonces, como no tienen mancha en la gestión de, pues la gente todavía tiene esa mínima esperanza de poder votar, ni siquiera, fíjate, te voy a decir, por ideología, por intentar cambiar las cosas. Quiero decir, buscan un cambio y entienden que si votan a los de siempre tendrán el resultado de siempre. Sí, esa es la tendencia que hay. Y además es irreversible por lo pronto. Y a mí me parece muy bien lo que tú has dicho. Dice, estos son mis ideales, pero tengo que aliarme también con estos señores que están a mi derecha, lo mismo que usted ha hecho con los que están a su izquierda, porque además era necesario ese voto, ese partido. Era necesario, algunas cosas efectivamente chirrían mucho en el programa,
pero como tú acabas de decir, pues un 90%. Bueno, de los votantes del PP, estamos casi de acuerdo con el de los 100 100 programa de puntos, Vox. de los 100 puntos que tiene el programa de Vox, yo creo que, como tú dices, el 90%, seguro, la derecha, o en este caso el PP, las asume perfectamente. Aquí Pepe, quien ha ido frenando... Sí, pero ¿sabes? Perdona. Y el problema que hay aquí es que ahí tenemos dos tipos de prensa. Uno que está a favor de uno, otro que está a favor de otro. Unos se oyen más, otros se oyen menos. Y las redes sociales. Siempre la izquierda ha sido mucho más activa, muchísimo más activa que la derecha, Bueno, pero vos, con diferencia. Vos no te lo pierdas de vista, en redes En las sociales. redes sociales Ahora no, pues ha cambiado ahora, pero hasta hace 4 días era más... Sí, hombre, llevamos ya una temporadita. Una temporadita... Además, no olvides el movimiento hacia la derecha que hay a nivel internacional. Quiero decir que aquí lo que se está es siguiendo un poco la marcha que se está viviendo en Estados Unidos, que se está viviendo en Argentina, que está viviendo en Italia, que están Entonces, yo creo, fíjate, yo lo que sí estoy de acuerdo con vosotros es que el Vox debe ya empezar a gobernar. Estamos de acuerdo. De estar dentro, para que la gente vea lo que es. Si realmente van a perder las pensiones, ellos se van a colgar a los homosexuales y que no sé qué más. Vamos a verlo. Yo para mí sin bromas, yo lo veo absolutamente necesario que realmente, porque la única experiencia que tenemos de gobiernos de Vox estuvieron un poco de tiempo y salieron pitando, y porque se dieron cuenta muy inteligentemente que iban a ganar más votos fuera de gobiernos que dentro. Es que la posición es más cómoda. No, porque iba a ser así, porque ellos sus medidas desde dentro de los gobiernos iban a ser peor vistas que desde fuera. Un movimiento como el que montaron en Torre Pacheco, por ejemplo, eso desde un gobierno hubiese sido un desastre internacional. Ya lo fue porque salimos en todos los periódicos del mundo. Pero quiero decir, yo creo que estén dentro es lo que puede crear un ambiente real de lo que Vox es, ¿no? O sea, cuando se vea que sus decisiones implican este asunto o este otro, este problema con Europa o no tener problemas con Europa con lo que se hace, es decir, que se vea lo que es el gobierno de cada día y que entonces todas esas personas que se han ilusionado con las ideas de Vox y con sus programas vean efectivamente cómo funciona a nivel de tal. Es decir, no sé, a ver qué van a hacer dentro, por ejemplo, la cuestión de los inmigrantes, a ver qué van a hacer. Van a hacer cosas como lo que se ha hecho ahí en San José, de cerrar un sitio donde estaban los críos y llevárselos al monte, y quitarlos de los institutos donde estaban yendo a estudiar y los colegios donde iban y tal. Todo eso van a seguir haciéndolo. ¿Cómo vamos a ver eso ya en directo los demás? Entonces yo creo que es oportuno que Vox gobierne y que la gente vea lo que eso trae consigo. Jesús. Pero Enrique, no se ha desatendido en modo alguno a esos chicos que estaban en no sé qué centro, y se lo han llevado a otro centro. No se han desatendido. No, les siguen dando la educación. Vamos a ver, Pepe, estaban ubicados, iban a sus colegios, por la mañana se levantaban, cogían su macuto y se iban al colegio. Y ahora siguen haciendo lo mismo en otra localidad distinta. Bueno, no. Como cuando tú te cambias de casa. ¿Cómo? El albergue que hay arriba, ¿no? Están ahí ahí en la Fuensanta, ahí al lado. Bueno, quiero decirte que ese tipo de cosas y otras, las que tenga en su programa Vox, que las ponga en marcha, y además quiero ver también a los consejeros del Partido Popular, junto con consejeros de Vox, funcionando juntos y a ver cómo toman las decisiones unos de otros y otros de uno. Yo creo que hay que experimentar, tenemos que experimentar lo que es exactamente eso. Jesús, y terminamos. Sí, mira, yo creo que hay una cosa en este acuerdo que es importante, es que cambia un paradigma de la demonización de Vox. En el momento, porque hasta ahora Vox ha estado demonizado absolutamente por todos, y por todos es por todos. El hecho de que alcance unos mínimos con PP y se asuma con naturalidad que pacta con el PP ya no le demoniza por todos, y la suma es una suma muy mayoritaria de la población. Entonces, no es lo mismo cuando tomas una medida
y a nivel mediático y político tienes en contra absolutamente a todo el mundo, que cuando ya te has aliado con el PP y juntos sumáis una gran mayoría. Entonces, la aceptación de determinadas medidas que a nivel popular pueden encajar perfectamente, pero que a nivel político y mediático hay una resistencia porque Vox está muy solo, este acuerdo puede darle un giro totalmente diferente a todo eso. Y quiero decir otra cosa, que discrepo en que alguien vote, o que haya mucha gente que vote ilusionada a Vox. No creo que nadie vote a nadie de forma ilusionada. Yo creo que la gran mayoría de la gente vota porque no le queda más remedio a quien menos daño le hace en su fuero interno, pero con ilusión. Decir, yo voto porque creo a pies juntillas que este va a ser el mejor. Yo no sé la cantidad de españoles que pueden decir tranquilos, voto así, pero no creo que sea la mayoría, ni mucho menos. Lo tenemos que dejar ahí. Jesús, Enrique, Pepe, Pedro, gracias.